Muy buenas noches, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Hebreo 11, versículo 8 al 16. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Daneli. Bueno, nuestro hermano Miguel a continuación viene con nuestro mensaje de esta noche. Oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, en este momento que seas tú, Padre, hablando, Señor, a través de mi hermano Miguel, Señor, que seas tú, Padre, trayendo sabiduría en ese mensaje, Señor, que ese mensaje sea como ese alimento, Padre, que nos dé crecimiento, Padre, espiritual a todos. Prepara nuestros corazones para que sea esa tierra fértil, Padre, donde esa semilla, Padre, que Él trae en esta noche pueda germinar, pueda crecer, Señor, y dar los frutos que tú pides de tus hijos, Padre, de tu iglesia, Señor. Pido por él, pido por su tiempo, Señor. Te pido, Señor, por su hogar, por su familia, Padre, que seas tú siempre guardándolo y cuidándolo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos. El Padre los bendiga grandemente. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Allá? ¿Un poquitico? ¿Está muy duro? ¿Está muy pegado? ¿Así? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. ¿Qué? Hacia abajo, hacia abajo, así. Hacia abajo. ¿No se escucha? Ahí. Eso. Bueno. Muy buenas noches a todos los hermanos que en este momento se hacen acá presente. También un saludo muy especial y un abrazo muy fraternal a todos los hermanos que en este momento se están uniendo en esta transmisión, que hacen parte también de esta familia de Monte Sinaí. El Padre los bendiga grandemente. Y bueno, hoy nos disponemos a aprender de la palabra del Padre, a sumergirnos en esta enseñanza y en este mensaje de hoy. La paz del Padre esté con todos ustedes. Bueno. Hoy vamos a empezar, mejor dicho, a continuar con este tema que había titulado De Egipto a la salvación. ¿Sí? Esta es la tercera parte, ya habíamos hablado de una primera hace ya bastante, pero que hablaba de este entendimiento de tratar de llevar todas las historias del Antiguo Testamento al proceso de nuestra salvación, o sea, entender estas etapas. Entonces, este es un mensaje tipo estudio, ¿sí? Sobre la salvación, sobre estas etapas y cómo esto también es un espejo de nuestra salvación o del proceso de nuestra salvación espiritualmente, ¿no? De esas etapas. Y cómo el Antiguo Testamento también es un reflejo de eso, ¿no? De hecho, ahí en la imagen que ustedes están viendo, habíamos hablado la vez pasada, por ejemplo, de los oidores, ¿cierto? Empezando a estudiar toda esta parte de la justificación, de cómo esto es el inicio. Una diferencia entre ser buenos o malos oidores
es lo que realmente podemos, determina que podamos entrar o no en este proceso de salvación. Entonces vamos como quien nace de nuevo, como quien es un bebé, como quien no reconoce muy bien la Biblia, pero a medida va creciendo, ¿sí? Y va sumergiéndose en esto hasta que empiece ya el proceso de salvación y sea finalmente, culmine con la glorificación. Esto lo habíamos llevado al plano del aprendizaje bíblico. Habíamos visto, por ejemplo, todos los que han leído el Pentateuco e incluso los primeros 6 libros, los primeros 6 libros, nos damos cuenta que es la historia de un pueblo que ha salido de Israel, ¿cierto? Entonces a este pueblo se le había entregado esta promesa, esta tierra, pero por una hambruna tuvieron que salir de este lugar. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una sección de colores que dice al principio tierra y finaliza con tierra, porque es la historia de un pueblo que salió de esa tierra y que volverá nuevamente a esa tierra. Entonces es una alusión a lo que nosotros estuvimos en presencia del Padre y volveremos a la presencia del Padre. Entonces salir de esa tierra prometida, bíblicamente nosotros lo encontramos como cuando estuvo la época de la hambruna, que tuvo que salir Jacob, a que nosotros conocemos como Israel, y sus hijos. Ellos tuvieron que salir por esta hambruna, llegar a Egipto, y en Egipto pues los primeros años fueron muy buenos, porque gracias a uno de estos hijos de él, que interpretaba sueños, se había podido, digamos que, tener comida por 7 años. Entonces fueron muy bien recibidos ahí en Egipto, pero esto dejó de ser así porque muchos de esta generación ya murieron y empezaron a haber faraones que no los conocían a ellos, empezó a crecer en gran número este pueblo y a raíz de esto se volvieron esclavos por 400 años. Entonces estuvieron en Egipto por 400 años. Y después de esto, después de esta transición de Egipto, recordemos que en este punto, estando ya en Egipto, aparece esta figura que es una sombra profética de Jesucristo, que es Moisés. Entonces Moisés es el que empieza a liderar un pueblo para sacarlo. Y no solamente eso, sino que encontramos figuras dentro de Egipto muy interesantes, como el sacrificio del cordero, ¿cierto? El entrar en el pacto para poder atravesar el Mar Rojo. Entonces es esa representación de ir atravesando, de que es un proceso para llegar al desierto. Y en el desierto venían eventos, digamos, que son variados y que nos dejan una gran enseñanza, por ejemplo, como el maná, el agua de la roca, reciben a los 50 días, ellos reciben la ley, la rebelión de Coré también la encontramos en esta sección, la rebelión del becerro de oro. Se les ordena hacer el tabernáculo, lo inmobiliario. También tenemos la historia de los 2 espías, ¿cierto? Y también como uno de estos 2 espías, que era Josué, él empieza a liderar este nuevo grupo después de que ya el papel de Moisés decae. Entonces empieza él siendo quien los va a injertar en la tierra prometida, ¿no? Finalmente tenemos ahí el río, que es el río Jordán, cuando los sacerdotes se paran en medio, prácticamente paran el agua de este río y pasan en seco nuevamente este pueblo a ingresar a la tierra prometida, que hacía 430 o 440 años habían abandonado. Pero todo esto es un símil, y por eso es interesante que estas historias, cuando se las entregamos a nuestros hijos, no las dejemos solamente como historias de lectura dominical. O sea, esto es para la escuela dominical de los niños. No, porque realmente más que un hecho histórico, es algo que influye en la historia y en el entendimiento de nuestra salvación. Entonces, por ejemplo, tenemos esto que es saber y reconocer que estuvimos en la presencia del Padre, ¿cierto? La palabra muy bien dice que Él a los que llamó predestinó. Entonces había un tiempo en el que estuvimos con el Padre, pero en este momento todos nosotros nacemos en Egipto. Nacemos en un sistema de esclavitud, en un sistema de esclavitud político, de esclavitud educativa, de salud, o sea, todo un sistema que nos mantiene esclavos, ¿sí? Y de tradiciones, de todo lo que ustedes quieran poner, ese era el sistema en el que estábamos esclavos, y por la misericordia del Padre aparece Jesucristo en nuestra vida, siendo Él el cumplimiento de esa sombra profética de lo que era Moisés. Entonces, Él empieza a libertarnos, Él con su sangre, a través de su sangre, por eso es el Cordero, nos saca de Egipto. En su misericordia nos saca de Egipto, y ahí entendemos el por qué es tan importante dejar de ser malos oidores.
Entonces entendemos que en Egipto podríamos haber escuchado la palabra, pero nunca transformarnos. Entonces empieza a haber ese proceso de oír, ¿cierto? Y de empezar a crecer en la fe para entrar en el proceso de justificación donde ya no somos hijos rebeldes, donde ya no somos niños rebeldes, sino que nos queremos alimentar de la palabra. Entonces empieza procesos, por ejemplo, como el bautizarse. Hay mucha gente que empieza a creer y lo primero que hace es bautizarse, ¿sí? Pablo fue uno de estos, ¿no? En el desierto, recordemos que hay cosas del crecimiento, como el maná. Entonces, era un alimento que se les daba a diario y es algo que también la palabra nos muestra que cuando nosotros entramos en este proceso de salvación, tenemos que alimentarnos a diario, ¿sí? Estaba el agua a la roca, se empieza a trabajar duro, se empieza a dar fruto, se empieza a perfeccionarse, a correr la carrera o a luchar esta batalla, como lo diría también Pablo, para finalmente, que todo eso es un proceso de santificación, que es cuando uno empieza a entrar en ese, después de ser sellado, empieza a entrar en ese momento de perfeccionamiento, sujetado de la mano del Padre, para al final de que cuando el Padre lo determine, llegar nuevamente a la redención, ¿no? Llegar a esta glorificación donde estaremos nuevamente con Él. De esto habíamos leído que lo podemos encontrar en 1 Corintios 1, 26, 31. Entonces todo esto lo vamos a encontrar y es algo muy repetitivo en la palabra. Entonces 1 Corintios 1, 26, 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces acá nos está diciendo algo, y es que todos fuimos sacados de Egipto, ¿sí? O sea, quieranlo o no, el Padre está sacándonos de Egipto y diciendo, no fue por los méritos que ustedes hicieron en Egipto, ni por lo bien que portados que estaban allá, sino porque realmente yo los estoy llamando para que me sirvan a mí. En mi misericordia y en mi gracia, yo los estoy sacando de allá. Sigue diciendo el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces veamos que aquí empieza con algo que es la sabiduría del entendimiento, y está en azul porque es el principio del buen oír. Recordemos Pablo nos dice, y él es muy claro, recordándonos que si nosotros no retenemos lo que oímos o lo que aprendemos, entonces creemos en vano. Entonces por eso el principio es la sabiduría. Después dice sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces todo esto lo estamos tratando de entender a través de esta gráfica, que ya la vimos la vez pasada, a la cual le dimos bastante tiempo tratando de entender la justificación, solamente la parte de la justificación, lo importante de ser buen oidor para entrar en este proceso, y cómo la fe, ¿cierto? Que es lo primero que nosotros adquirimos, es un don de Dios. Entonces es ese querer aprender y todo eso, el Padre nos entrega esa fe para empezar a creer. Y cuando empezamos a creer, podemos invocar su nombre, no antes. Entonces este es un proceso bien interesante que nos hace nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo nos lleva a esa reconciliación con Dios. Esto también lo hemos visto a través de Romanos 10, 14, 17. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y eso hablamos la vez pasada, ¿cierto? Entonces lo importante que es escuchar la palabra y ser partícipe de esta nueva criatura en la palabra, para poder creer. Ahí en amarillito dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces vemos que aquí los colores, que es algo muy interesante que vimos en el texto, nos hablan de partes sin decirnos acerca de la justificación y acerca de la santificación. Entonces, los que ya están predicando, los que están, y no quiero decir que los que se paran aquí a predicar, porque en su casa puede haber alguien que sea ese predicador, el que esté hablando, el que esté llevando la palabra, el que esté estudiando continuamente. Entonces, por lo general en una familia hay uno o dos que son los que están predicando, ¿no? Entonces vemos que hay quienes ya están en un proceso de santificación, predicando la palabra a aquellos que quieren oír, incluso dentro de la misma familia.
Entonces ahí dice, sigue diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y es claro que ese colorcito es Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos son buenos oidores. Y ya habíamos hablado de esto. No todos creen en este anuncio, en lo que se les predica dentro de sus propias casas o en lo que se predica acá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces teníamos un gráfico al lado que es la función del que predica y lo que tiene que hacer el oidor. El oidor tiene dos opciones, o cree o no cree, y si cree recibe el don de la fe para invocar a Dios. Y recordemos que esto era un principio de salvación, porque decía que todo aquel que le invocare sería salvo. Entonces vemos que no es un proceso, a veces lo dejamos solamente en un proceso como muy sencillo de con nuestra boca decir Jesús y fin. Entonces vemos que esto fue lo que estuvimos hablando la vez pasada, este proceso de la justificación, entrando al proceso de la santificación, que entran dentro de lo que es el plano terrenal. Vemos que vienen elementos como el sello del Espíritu. Si somos, y hoy vamos a hablar de eso, si somos o no somos sellados, para que usted mismo determine si es o no sellado, ¿cierto? Si ha recibido esas arras, si está dentro de lo que son las promesas, si ha producido frutos, si eso produce un perfeccionamiento y si usted está perseverando en esto. Recordemos que al mismo Padre le preguntaron a Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? Y él hablaba del esfuerzo. Entonces hay un crecimiento y una carrera. Entonces como un bebé que empieza, que nace, él tiene que crecer. Y la carrera pues es algo que Pablo también lo pone, ¿no? Como algo en lo que uno empieza. Entonces, Hebreos 12, vamos a empezar con algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es prácticamente, por qué? La pregunta tal vez es ¿por qué es importante la santidad? Entonces Hebreos 12, del 7 al 17, nos da una respuesta muy interesante, bastante construida, porque en Hebreos nos muestra como alguien que después de ser recibido como hijo, no le van a alcahuetear todo, sino que hay un padre que también disciplina. Entonces mucha gente cuando entra en el proceso de santificación empieza a echarse para atrás. ¿Por qué? Porque dicen, esto no me está gustando ya mucho porque estoy recibiendo disciplina. Entonces, veamos que dice Hebreos 12, 7, 17. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, y recordemos que en la justificación ya habíamos sido recibidos como hijos, ¿no? Todo eso lo habíamos hablado la vez pasada. Dice el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces vemos que tenemos, aquí hay algo interesante, y es que tenemos que participar ¿de qué? De la santidad del Padre. Entonces, en verdad, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos que habla también de frutos. Entonces la santidad es un proceso en el que entramos tomados del amado del Padre y que tiene un propósito que es dar frutos. Sigue diciendo el 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A veces esto lo leemos y lo pasamos muy por alto. Pero veamos que el Padre está demandando acción de nosotros de levantar y hacer. Y aquí hay algo muy bonito porque Él dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, si ustedes recuerdan Lucas 9:26, Él dice que ninguno que tomando el arado, ¿cierto?, vuelva su vista atrás, es digno de Dios. ¿Y por qué Él dice esto? Porque cuando usted está tomando el arado, recordemos que al frente del arado, ¿quién están? Están los bueyes, ¿cierto? Y usted tiene que hacer unos surcos que tienen que ser derechos.
Si usted está volviendo su vista atrás, recordando lo que usted era en Egipto, recordando lo que dejó atrás en Egipto, ¿cómo le van a quedar esos surcos? Chuecos, ¿cierto? Y aquí el Padre está haciendo algo muy bonito, porque Él está diciendo, hagan esas sendas derechas para vuestros pies. O sea, quien va a estar sembrado en esa senda es usted mismo, sus pies. Y Él está diciendo, para que lo cojo no se salga. O sea, puede que haya llegado algo cojo de allá, ¿cierto? Puede que haya llegado algo cojo. No se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, en el momento en que usted toma ese arado, en el momento en el que usted ya no voltea su cabeza atrás, sino que se pone en su proceso de santificación, tomado de la mano del Padre, usted hace esas sendas rectas, derechas, como también Lucas lo estaba diciendo, y si hay algo cojo, algo que tenga que ser sanado, algo que tenga que ser perfeccionado, en el camino se va a ir haciendo. Eso es lo que el Padre nos está poniendo acá. Entonces sigue diciendo el 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante la santidad, claro, ahí lo está diciendo, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice el 15, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces el Padre nos está diciendo, en este proceso de santidad usted va a entrar y tiene que trabajar también en esto, ¿cierto? O sea, de la mano, conjunto con el Padre lo tenemos que hacer, pero no desechando lo que el Padre nos está dando. Dones, oportunidades, arrepentimiento, eso no lo podemos desechar. Entonces vemos que este proceso de santificación es algo importante, es algo donde estamos acompañados del Padre y tiene una finalidad que es producir estos frutos, ¿no? Entonces vamos a ir a Santiago 2 y quiero dar aclaración de un tema básico y doctrinal acerca de Santiago, que es bien importante, porque esto a veces nos enfoca en quiénes somos como iglesia, ¿cierto? Y por qué estamos separados posiblemente de otras iglesias, y es por estos entendimientos. Entonces voy a ir directamente a Santiago 2, 14, 26, y vamos a hacer esta aclaración sobre este tema, que me parece muy interesante y muy bonito que lo estudiemos. Y es acerca de que la fe, volvemos a lo mismo, tiene que producir obras. Entonces Santiago dice lo siguiente, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces esto podemos decir, o sea que no solamente me basta la fe, sino que yo tengo que tener obras, ¿sí? Y Santiago 2 es uno de los pasajes más tergiversados para tener problemas doctrinales, ¿cierto? O para que hayan otro tipo de doctrinas. Pero lo que yo siempre digo, hermano, vayamos al contexto, no se queden con algunos versículos, porque el mismo Santiago nos da un ejemplo y nos dice en el 15, y si un hermano o una hermana está desnudo, si tiene necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces aquí él está haciendo un análisis de quiénes son los que dicen que tienen esa fe y no tienen obras. Y pone el ejemplo de un cristiano, de una cristiana que no es congruente con lo que profesa, ¿cierto? Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que esta persona, lo que Santiago está escribiendo, es un no creyente que se hace pasar por creyente. Entonces, viendo esto es lo que Santiago está escribiendo. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que quiere Santiago decirnos? Que nosotros tenemos que mostrar a través de la santificación realmente lo que decimos ser. O sea, yo no solamente tengo que decir que soy cristiano, tengo que mostrarle al mundo que soy cristiano. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Qué quiere decir Santiago con eso en azulito? Yo te mostraré que soy justificado, ¿cierto? Que estoy en el proceso de salvación por mis frutos o por mis obras. ¿Qué quiere decir eso? Que mis frutos o mis obras es el testimonio de mi salvación. Dice el 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Entonces, Santiago nos da un entendimiento muy interesante de decir que el creer, hay un creer que puede ser casi como un creer falso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos Jesús, 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 y yo soy cristiano, 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 pero todas mis acciones son completamente opuestas a lo que el Padre está demandando de nosotros. Entonces él le está diciendo, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia con uno que cree y no hace lo que tiene que hacer? O no obedece al Padre lo que tiene que obedecerlo. Dice el 20, mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces nos está diciendo, usted quiere mostrarlo, o sea, usted debe mostrarlo, que se le note que realmente usted ha entrado en este proceso de salvación. Y sigue diciendo Santiago, no fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre. Entonces uno dice, o sea que la justificación va con obras. Y vamos a entender que Santiago lo que hace es unir en un solo concepto justificación y santificación. También más adelante vamos a ver cómo incluso el mismo Pablo nos habla de esto. Dice, por las obras Abraham nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Entonces entendemos que Santiago está uniendo los dos procesos de justificación y santificación en una sola. Y vean tan hermoso lo que sigue diciendo. Y que la fe se perfecciona por las obras. Entonces, cuando nuestras obras, que es lo que habla por nosotros, ¿cierto? Eso, ¿qué fortalece? Nuestra fe. Y nuestra fe fortalece nuestras obras. Y es un ciclo que se va retroalimentando. Entonces, yo no me puedo quedar en una fe muerta, sino que tiene que ser una fe viva que muestre ese tipo de obras que son cambios reales en usted y proyectado hacia los otros. ¿Sí? Los primeros cambios tienen que ser reales en usted, ¿sí? Y después proyectados hacia los otros. Entonces sigue diciendo acá, en el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó. Entonces, ¿Abraham tuvo que creer? Claro, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por justificación. Y fue llamado amigo de Dios. Y aquí viene uno de los versículos más conflictivos, dice el 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, vamos a ver cómo de aquí puede haber un cisma, una ruptura doctrinal con otras iglesias, ¿no? Pero ya a través de lo que hemos visto, para Santiago, él lo que estaba haciendo era unificar la santificación y la justificación en un solo proceso. Pero si tomamos y veamos lo peligroso de esto, si nosotros tomamos esta lectura sola para, digamos, hacer una doctrina, yo digo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces esto me puede traer problemas doctrinales como lo siguiente. Decir que la salvación a través de Jesucristo no es suficiente, ¿cierto? O sea, que yo tengo que poner un porcentaje, o sea, Jesucristo hizo su parte, ahora yo tengo que poner un porcentaje donde yo mismo tengo que ganarme mi salvación, ¿sí? Y eso es un problema doctrinal. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay doctrinas que dicen Jesús no es suficiente. Y a través de la prédica que hizo el hermano Carlos, nos dimos cuenta que Jesucristo es suficiente, ¿cierto? Entonces, dice que mis obras me justifican. Y vimos que la palabra justificación es que Jesucristo a mí me está entregando justicia, ¿cierto? Casi hacer un cambio de que Él me entrega una justicia que no merezco ni tengo y yo entrego mis pecados. Y me hace justo para que yo me presente justo ante el Padre, justificado o completo ante el Padre. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo ese versículo y lo saco de contexto? También estoy diciendo que yo mismo a través de mis obras puedo justificarme. Pero eso es tan ridículo como decir que un trapo sucio se lava a él mismo en su suciedad. No se puede. Tiene que venir un agente externo, un jabón de lavadores, como dice la palabra y como dicen los profetas, que quiten esas manchas. Entonces, sacar este versículo de contexto es supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque nos plantea también un problema de decir, bueno, entonces los pecados que yo cometa de ahora en adelante, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? Si él paga un 50%, ¿yo qué hago con los pecados nuevos? Y ahí es donde se abre la puerta a doctrinas tales como el purgatorio. ¿Sí? No, es que en el purgatorio usted va a ser purificado lo que no le faltó por purificarse. Entonces vemos como un versículo, solamente un versículo, sacado de contexto, para respaldarlo tengo que crear otro tipo de errores doctrinales.
Y esto puede llevar bastante al error. Nosotros sabemos de qué doctrina estamos hablando, ¿no? Pero yo quiero. ¿Y por qué traigo a Santiago a colación? Empezando por Santiago. Porque quiero que cuando nosotros leamos el contexto nos demos cuenta de que Santiago no está en contra de lo que lógico está diciendo la palabra, sino que él está uniendo estos dos conceptos de justificación y santificación. Lo mismo, incluso el mismo Pablo en Romanos lo está diciendo. Entonces no es algo que sea tampoco descabellado. Justificación, santificación y glorificación. Romanos 8, 28, 23 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces como cristianos nos quedamos con eso, ¿no? Pero veamos qué sigue diciendo la palabra. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y eso está en verdecito, ¿cierto? O sea, de que nosotros salimos de esa tierra prometida para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En amarillito, ¿por qué? Porque es parte de ese proceso de santificación y es llegar a la altura del varón perfecto, a esa estatura. Eso está en Efesios 4:13. Entonces, nosotros nos damos cuenta que es un proceso y dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto lo está diciendo Pablo. Entonces, Pablo no es que haya sacado la parte de la santificación ahí, sino que él une la parte de la santificación dentro de la justificación. También en Romanos 2, 12, 16 dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y veamos que aquí en cafecito está, que pertenece a Egipto, dice el 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y no está hablando de los malos oidores, ¿cierto? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, nosotros nos damos cuenta que el mismo Pablo está uniendo la parte de la santificación con la justificación. Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita a sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces esto es lo que podemos decir, que el Padre manda incluso en la conciencia de los demás lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Entonces dice el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, llevando, digamos que un poquito a conclusión este tema de Santiago y entrando en Santiago, tratando de entender, Santiago entiende esta gráfica de la siguiente manera. Dentro del plano terrenal tenemos justificación y santificación en un solo proceso. ¿Sí? Eso es lo que Santiago está entendiendo. No que los elementos sean diferentes, no que nuestras acciones nos hagan justos ante Dios para absolutamente nada, sino Santiago nos está demostrando que es un proceso que también puede ser conjunto. Entonces, digamos que cerrando este pequeño paréntesis y dando esta aclaración acerca de Santiago, que es una aclaración doctrinal muy importante, porque un católico puede llegar con esta idea y sabemos cómo hablar ante una situación como esta, volvemos otra vez a Santiago 2. Entonces, íbamos en el 24 que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice el 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero recordemos que Rahab era una creyente y era temerosa de Dios, a tal punto que los vio y les dijo, yo sé que esto va a ser derribado, yo sé que les van a entregar esta tierra. Ella no estaba confiada en las murallas ni nada de esto. Ella estaba plenamente seguro que Dios existía y que Dios les iba a entregar eso. Entonces ella, sus obras, que eran a través de creer que ese era el Dios verdadero, fue lo que le da la justificación. Dice el 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Entonces,
Regresando a esta gráfica, que es la del estudio, que no desvaría de lo que Santiago está diciendo, sino que facilita el entendimiento. Muchos teólogos la ponen de esta manera: justificación, santificación y glorificación, para que nosotros tengamos un entendimiento. Entonces, de esta manera nosotros podemos empezar a definir conceptos como el sello del Espíritu, las arras, las promesas, el producir frutos. Y vamos a este segundo, saliendo de este paréntesis de Santiago, vamos a este segundo elemento que es tan importante dentro de la justificación, o mejor dicho, el primer elemento, que es el sello del Espíritu Santo. De eso hemos hablado, pero posiblemente hoy vamos a hacer un recorderis. ¿Qué es esto y qué son las arras? Cuando nosotros vemos esta imagen, vemos las arras, y las arras, para las que son esposas, saben que en algún momento del matrimonio les entregaron estas moneditas. ¿Sí? Estas arras es una promesa nupcial, se le entregas a la novia. Digamos que últimamente, ya por tradición, lo hacían dentro del mismo matrimonio, pero esta era una promesa que hacía el novio. Entonces el novio entregaba estas arras diciendo: yo te entrego estas arras porque tú vas a ser mi esposa, pero se le entregan a la novia. Entonces vemos que hay una promesa ahí, ¿sí? Y vemos que el sello puede sellar un mensaje, ¿cierto? Puede sellar una carta, lo cual me está diciendo que el sello no es el importante, sino el contenido de la carta, o puede también representar que decreta posesión. Si yo sello algo, es de mi posesión. Entonces este concepto de ser sellados es saber que somos de la posesión de Dios, ¿cierto? Y que estamos bajo una promesa de una heredad que vamos a recibir. Entonces, vayámonos a Efesios 1, 13, 14, que era uno de los versículos, uno de los pasajes bíblicos que habíamos visto la vez pasada, que dice: oído, creído y sellados. Y vemos cómo en este pedacito, solamente del 13 al 14, nos está describiendo todo este proceso de la salvación, sino que a veces lo leemos muy por encima. Efesios 1, del 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído. Pero está en azul, ¿por qué? Porque habla a los buenos oidores, a los que retienen la palabra, a los que transforman su vida. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces no solamente se quedaron en el oír, sino que transformaron ese oír en creer. Y ese creer se transforma en obediencia. ¿Sí? Entonces veamos que solamente este pedacito, lo que es 13, mitad del 13, ya nos está hablando de un concepto bastante extenso. Sigue diciendo: fuiste sellado, o sea, después de haber oído, después de haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces eso está en verde porque nos demuestra que en este plano tenemos una promesa que va a ser cumplida ¿cuándo? En el momento de la glorificación, ¿cierto? Y algunos dirán: ay, pero qué aburrido, o sea, que nosotros no vamos a recibir nada en este tiempo. O sea, todas las promesas de Dios son para el tiempo de la glorificación, no vamos a tener nada que recibir en este momento. Y no, el Padre nos da muchas promesas cumplidas en este punto, ¿cierto? Cumplidas en este plano terrenal, que son sombras proféticas de lo que vamos a recibir. Entonces, por ejemplo, cuando usted se bautiza y el Padre dice que usted ha resucitado de nuevo, ¿cierto? Es una sombra profética de que usted va a resucitar nuevamente. Lógico, algunos para glorificación y otros para condenación. Pero veamos que eso es lo que el Padre nos está mostrando. Usted puede recibir vida eterna, un cuerpo glorioso, todas esas son las promesas para ese tiempo, para ese retornar a la tierra prometida. Pero Marcos 10, 29, 31 nos dice algo muy interesante, que las promesas no solamente se quedan allá, sino también hay promesas que el Padre nos va a cumplir en ese tiempo de santificación. Entonces Marcos 10, 29, 31 nos dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Entonces todo esto que está diciendo habla de un creyente que ya está siguiendo a Cristo, que ha oído, que ha recibido el don de la fe, que entró en la justificación y ha decidido seguir a Cristo. Así como cuando cantan aquí la alabanza, ¿sí? He decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice el 30? El 30 nos dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, en este tiempo lo está recibiendo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, dice, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros se llaman postreros y los postreros se llaman primeros. Y yo me imagino que la pregunta de muchos hermanos es: bueno,
eso está muy interesante, pero ¿dónde están mis propiedades? ¿Dónde están mis casas que me está prometiendo Dios acá? Y esto se da para tergiversación y llevar a estas doctrinas de prosperidad, diciendo es que es una promesa, ¿cierto? Pero veamos que el Padre aquí está siendo muy, muy interesante en la forma en la que él habla, porque le está diciendo madres. Madres. O sea, ¿usted puede recibir más de una madres? O sea, madres, hermanos. Entonces entendemos que el Padre nos está hablando en un concepto espiritual. Y nos está diciendo las promesas que se están cumpliendo en este momento en su vida terrenal son casas. ¿Sí? Y yo les aseguro, hermano, que si yo me fuera a Cartagena hoy, ¿cierto? Allá me recibirían en una casa. ¿Sí? Si yo me fuera a Boyacá, allá hay hermanos que posiblemente no me conocen, pero allá yo sería muy bien recibido, ¿cierto? Y yo sé que muchos de ustedes han sido recibidos en casas que ustedes no son de ustedes, ¿cierto? Pero que los reciben como si ustedes fuesen el propietario de esa casa, y más cuando llegan ustedes a predicar la palabra. Y no solamente han recibido casas, sino han recibido hermanos y hermanas. ¿Acaso nosotros nos llamamos aquí hermanos y hermanas por moda o por gusto? No, porque somos hijos de un mismo Padre. Entonces, en este momento hemos recibido hermanas y hermanos y madres e hijos. Con mi esposa decimos no tener hijos, pero a todos los chicos acá yo los considero casi de mi propia sangre. Y tierras. Ahí tenemos la tierra de los Molanitos, que todos la podemos disfrutar una vez al año. Y dice al final, con persecuciones. ¿Qué quiere decir eso al final? Que el Padre nos dice esto no va tampoco a ser de gratis. Hay un precio, ¿cierto? De todas estas cosas que a veces nosotros recibimos, de llamarnos hermanos, de tener estos lugares, de predicar la palabra, porque también vamos a ser señalados. Entonces vemos que esas promesas se cumplen en este siglo. Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces sabemos que estas promesas también son sombras proféticas de lo que vamos a recibir. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, sello y arras. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque 2 Corintios nos habla de esto y vamos a ponerle mucha atención porque estamos tratando de descifrar si somos o no somos sellados. El objetivo de hoy, dentro del proceso de la santificación, es entender si tenemos el elemento principal, que es ese sello del Espíritu Santo. Entonces, en 2 Corintios 1, 21 al 21 nos dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Esa es la primera respuesta. ¿Quién nos está dando las arras? ¿Quién nos está dando el sello del Espíritu? El mismo Dios. Y ahí dice que nos ungió. Y recordemos a quiénes ungían. O sea, no ungían a cualquier aparecido, no. Ungen a lo que son reyes y sacerdotes. Y la palabra es muy clara en Apocalipsis 1:6 nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y en 1 Pedro 2:9, 17 dice, ustedes son linaje santo, real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿quién nos ungió? Empezando por eso, quien nos ungió es el mismo Dios, dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, si usted quiere saber si es salvo o no es salvo, nos queda complicado porque no tenemos el material tangible. Es que yo tengo aquí las moneditas y aquí tengo el sello. No, eso está ¿en dónde? ¿Dónde lo pone el Padre? Ahí lo dice, en nuestros corazones. Entonces, quien tiene que responderse esa pregunta, si ha sido o no ha sido sellado, es usted mismo sabiendo y esculcando dentro de su corazón si está ese sello y están esas arras. Ahora, sigamos y veamos que hay más acerca de esto. ¿Por qué? Porque otra manera de saberlo, si estamos caminando en esa santidad y si estamos dentro de eso, es si estamos vestidos y sellados. Efesios, y veamos esto tan interesante, Efesios 4, 22 al 32 nos habla de esto, porque queremos llevar al entendimiento si estamos siendo sellados. Entonces dice el 22, cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De Egipto, ¿cierto? Ahí está en cafecito, Egipto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Y esto es un proceso. ¿Cuántos de los que trabajamos en Maple Leaf tenían que llegar, quitarse todas sus prendas y ponerse todas sus prendas? Y eso era harto, ¿cierto? Habían incluso los que trabajan con cuchillos, que era guante, otro guante, el chaleco, una cosa, la otra, el casco. Es un proceso. Entonces dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia
y santidad. Ya lo puse en mayúscula y grande porque ese es el nuevo vestido. Entonces la santidad es como un nuevo vestido que usted tiene que portar. ¿Mm? Entonces hay cosas que tenemos que desechar y cosas en las que nos tenemos que vestir. A partir de eso usted empieza a definir si está caminando en santidad y a través de eso sabemos y comprobamos que entonces usted ha sido sellado. Dice el 25, por lo cual desechando la mentira, hablas verdad, cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. ¿Cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es lo que está en Cafecito, habla de lo que éramos o de lo que debimos de haber dejado hace mucho. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces vemos que esa santificación al hombre que dejó de hurtar, lo llevó a trabajar, y no solamente se quedó trabajando, sino lo llevó a compartir con los que padecen necesidad. Entonces es un claro ejemplo de lo que es una transformación verdadera. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y recordemos que somos ríos de agua viva, ¿cierto? Lo que tiene que salir de nosotros, espiritualmente hablando, son versículos y es cosas que pueden llevar edificación a otros. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y gracia no es, ay, qué tan gracioso que habla. No, es llevar lo que a usted le han entregado, ¿cierto? Que usted como mensajero tiene que llevar la gracia de Jesucristo, que es ese hecho la justificación, a otros oyentes. Entonces, vemos que nos está hablando de que quien está vestido de nuevo tiene la capacidad de no decir palabras corrompidas, porque esto pertenece a Egipto, sino que a través de la buena edificación, ¿cierto?, llevaba esta gracia a otros oyentes. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Y a veces nosotros caemos en ese error de contristar al Espíritu. Entonces dice, para el día de la redención. Entonces, ¿para qué sirve este sello? Este sello yo les dije que también es de una posesión, ¿sí? Entonces este sello nos habla de pertenencia. ¿Para qué? Para ser reconocidos el día de la redención. Entonces el Padre va a mirar quién está sellado y quién no está sellado. O mejor dicho, quién está sellado y quién está marcado. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque todo eso pertenece al viejo vestido, todo eso pertenece al viejo hombre, al Egipto. Dice el 32, antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces habíamos empezado hablando de que somos vestidos y sellados. ¿Y vestidos de qué? Vestidos de Cristo. Ahí lo dice en Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no estoy hablando yo del bautismo por agua. El bautismo por agua es un símbolo. Cuando usted está bautizado realmente, usted ha sido revestido de Cristo, ¿sí? Y ya está mostrando un proceso de santificación. Y está mostrando de que usted sí fue sellado. Y que usted ha recibido las arras y que las tiene en el corazón y que eso ha hecho que usted transforme su propia vida, que ya prácticamente nadie lo reconozca, por lo que usted ya es una nueva criatura. Pero de la misma manera que posiblemente las baterías van a morir. Pero de la misma manera que nosotros recibimos este sello, también recibimos ¿qué? Un compromiso. ¿Cierto? Porque es un compromiso. O sea, usted como novia está recibiendo ¿qué? Un compromiso. Entonces veamos que en 2 de Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ya, Dios sabe quiénes son suyos. Posiblemente nosotros dudamos, pero Dios ya sabe quiénes son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad, o sea, apártese de pereza, de lujuria, de glotonería, de ira, de chismería, de traiciones, de fiestas, de idolatría, de orgullo, de obstinación, de terquedad, de grosería, de rebeldía. O sea, todo lo que es iniquidad. ¿Y qué tiene que ser? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Venimos aquí a invocar el nombre de Cristo? Sí, claro que lo hacemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra?
que nosotros nos tenemos que apartar de eso. Y apartarnos de eso nos confirma que estamos siendo sellados y que hemos recibido ese sello del Espíritu. ¿Mm? Cuando nosotros nos apartamos de eso. Entonces, dice, pero veamos también que cuando uno recibe ese sello del Espíritu, también tiene que escucharlo. ¿Mm? Dejar que el Espíritu hable. Y el hermano Ricardo nos habló cuando estuvimos en el campamento bastante del Espíritu. Y vemos que él habla y tenemos que hacerle caso, porque ese es el sello con el que nosotros mostramos que somos posesión de Dios. Entonces, en Hebreos 3, 7, 19, veamos qué es lo que el Espíritu Santo nos dice, y eso nos compete escucharlo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Y se lo está diciendo, nos lo está diciendo a nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el Espíritu es el que nos redarguye, que nos dice algo y nosotros tenemos dos opciones. O lo acallamos y no le hacemos caso y lo contristamos y hacemos nuestra voluntad, ¿cierto? O lo escuchamos y caminamos por la senda derecha que el Padre nos está poniendo al frente. ¿Mm? Dice, entonces el 8, vuelvo al 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y eso es la descripción de un típico cristiano que un día sí cree, al otro no, al otro anda en parranda, al otro se congrega, al otro dice Jesucito, pero al otro anda en sus fiestas, ¿cierto? Entonces que uno anda vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, dice el 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Veamos. Dice, no van a entrar en mi reposo los que andan vagando en su corazón. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como también decía el hermano Ricardo, él decía una frase muy interesante que decía, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. ¿Mm? Dice el 12, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿quién nos endurece el engaño del pecado? Y uno dirá, Satanás. Bueno, pero es que muchas cosas salen desde nuestro corazón, desde nuestra concupiscencia, de lo que nosotros permitimos hacer. Entonces no podemos señalar solamente a Satanás, ¿cierto? Porque nosotros le permitimos a él que obre en nosotros. Entonces dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, y es un cafecito, ¿por qué? Porque fueron malos oidores. Quienes habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces vemos que ese creer no es solamente decir Jesús y ya. No, es un proceso, y un proceso que le requiere a usted estudio, y un proceso que le requiere santificación. Entonces ya que estamos escuchando el Espíritu, andamos conforme al Espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo como ese sello que está en sus corazones, para que usted logre definir hoy si usted tiene o no tiene ese sello, ¿sí? O qué le falta para recibir ese sello. Entonces, andamos conforme al Espíritu. Vamos a Romanos 8, del 1 al 14, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí todos respiran. ¿Cierto? Pero no leen el resto. Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿quieren saber qué son sellados? No pueden andar sino conforme al Espíritu. Esto dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era para la ley, no, regálame el otro micrófono que se está molestando mucho. Y regálame el cordoncito para sostenerlo. Lo siento.
Lo siento, hermanos. Bueno. ¿Ahí ya me escuchan ahí mejor? Sí, bueno. Voy a esperar a ver. Ahí, yo creo que ahí. Espero que también me estén escuchando bien allá en sus casas, los que nos están viendo en este momento. Entonces, estábamos en Romanos 8, del 1 al 14, viendo si estamos andando conforme al Espíritu, ¿sí? Si realmente estamos andando o somos sellados, ¿no? Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y eso está muy denso, explíqueme eso. Lo interesante es que viene la explicación más adelante ahí. Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que están en Egipto, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y muchos preguntarán, hermano, ¿qué son las cosas de la carne? Pues el estudio, sus proyectos, sus planes, los hijos, la familia, el futuro, el partido, la serie de Netflix, la novela, ¿cierto? Los viajes, el trabajo, el dinero, las deudas, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Todo eso es pensar en la carne, ¿sí? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Que los que son del Espíritu, ¿cierto? En las cosas del Espíritu piensan. Entonces su mente puede estar trabajando, pero está masticando la palabra, está masticando el mensaje, está escuchando otro mensaje, está escuchando otro predicador, ¿cierto? Porque ya el Espíritu le está pidiendo eso. ¿Tiene usted esa hambre, hermano? Porque eso es lo que nos está mostrando si andamos conforme al Espíritu. Su mente ya no está en este plano terrenal. ¿Por qué? Porque está conforme al Espíritu. Sigue diciendo la palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo voy a volver a repetir. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si usted está ocupado y preocupado por sus estudios, por sus... todo eso va a desaparecer. De eso no se va a llevar absolutamente nada. Eso es ocuparse de la carne y es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque hay mucha gente que desgasta toda su vida en estudios, en ahorrar, en tener una casa, en tener una profesión, ¿cierto? Y todo eso lo va a llevar a muerte porque no pudo obtener lo que realmente sí valía la pena, que era la vida eterna, al lado del Padre. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿vivimos según la carne, hermanos? Porque estos no pueden agradar a Dios. Y estamos hablando de lo que es andar conforme al Espíritu. Y este es el sello que tenemos en nuestros corazones. Sigue diciendo ahí el 9. Mas vosotros... Pablo lo está diciendo a la iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta semana he estado pensando harto en nuestro hermano Ricardo, porque él cuántas veces nos repetía esto, ¿cierto? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es como Pablo diciendo, revises en esos corazones, si realmente tienen ese sello y esas arras. Revisémonos. Dice ahí después del punto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no nos podemos hacer llamar hijos, porque entonces no somos hijos de este Padre. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de esa justificación primera, tenemos ese Espíritu. Entonces nosotros tenemos que andar conforme a lo que el Espíritu y ese sello está demandando y nos habla al oído. Sigue diciendo ahí la palabra. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de entre los muertos, que levantó de entre los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y eso es promesa
para este y para el siglo venidero. ¿Por qué? Porque es para este siglo, para este primer siglo, cuando usted se siente vivificado, cuando usted escucha la palabra y usted se siente animado, cuando usted se siente que está tomando alimento espiritual en serio. Y para el siglo venidero, porque le van a entregar su cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo de resurrección. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién le somos deudores? Es que esto es muy interesante. Yo no sé cuál es su comportamiento cuando usted es deudor. Imagínese usted debiendo plata, ¿cierto? Y usted tiene que ver a esa persona. Usted se comporta bien con esa persona. Usted le ayuda a esa persona. Usted, bueno, ¿yo cómo le puedo ayudar? No le puedo pagar, pero ¿y qué está diciendo acá? Que a través de todo esto que estamos estudiando, somos, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces nosotros no podemos comportarnos según la carne, porque es que ¿a quién le estamos debiendo? A Dios. Él es nuestro propietario, nosotros somos propiedad de Él. Sigue diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién es el que se encarga mano a mano? El Espíritu, cuando lo dejamos hablar. Él nos ayuda a que esas obras de la carne vayan muriendo y que nosotros podamos vestirnos de ese hombre nuevo. ¿Están entendiendo todo esto? Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu hable. Y no solamente dejar que hable, sino escucharlo y hacerle caso. Porque ese es el sello que Dios ha puesto en nuestros corazones, que nos certifican como propiedad de Dios. Cuando nosotros andamos contristando el Espíritu y andamos practicando el pecado, entonces no somos de hijos de Dios, ¿cierto? Estamos negando lo que se nos ha dado. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Y esto lo dice en Juan, ya terminando, en Juan 10, 27, 29 dice, me oyen y me siguen. Jesucristo mismo nos lo expone en una forma muy fácil de digerir y de entender. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces quiere decir que somos buenos o malos oidores. Buenos oidores, porque oyen la voz del Padre. ¿Y cómo la oyen? A través de oración y a través de la palabra. Son buenos oidores. Dice él, y yo las conozco. O sea, el Padre conoce quiénes son sus ovejas. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos hoy acá, somos de este rebaño? Pero veamos que él nos dice otra cosa. Dice, yo las conozco y me siguen. No se quedan quieticas. No es que el pastor llama y se quedan allá quietas. No, me siguen. Entonces vemos que hay un proceso de que toca seguir al pastor, toca obedecerle. ¿Y él cómo hace? Él pone su espíritu para que nos guíe. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son las que no se pueden arrebatar de la mano del Padre? Las que oyen la voz. Y no solamente oyen la voz, sino que siguen al Padre. Mucha gente me pregunta a veces, hermano, ¿la salvación se pierde? Porque eso es algo muy interesante para preguntarnos nosotros mismos si la salvación la perdemos o no. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Acaso usted puede perder algo que no se le ha entregado? Si yo pierdo mis llaves es porque son mis llaves y reconozco mis llaves. Pero un hermano no puede llegar a decirme, hermano, ¿usted vio mi Lamborghini? ¿Cuál Lamborghini? Si usted no tiene ningún Lamborghini. Hermano, ¿usted vio mi salvación? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos perder algo que no tenemos? Y hoy es una reflexión para que veamos si estamos escuchando al Espíritu Santo, le estamos haciendo caso y nos estamos vistiendo de este nuevo hombre y dejando nuestro Egipto atrás. Que todas esas obras que son frutos del Espíritu son el testimonio de que estamos siendo sellados. Entonces, volviendo a esto y ya finalizando, entrando y digamos que dando parte de entendimiento acerca de esta santificación, damos cuenta de la importancia del sello del Espíritu Santo, que es el simbolismo de ser sellados, de recibir las arras, que son las promesas que se cumplen en este siglo y en el siglo venidero.
que nos hace producir frutos, nos pone en un camino de perfeccionamiento y de perseverancia. ¿Sí? Perseverancia es de esfuerzo, es un proceso de crecimiento y es lo que Pablo llamaba la carrera. Esto lo vamos a seguir estudiando para la próxima y los quiero dejar con Gálatas. Vamos a ver Gálatas 6 del 1 al 10. Pongan mucha atención a este final que es muy hermoso. Dice lo siguiente, Gálatas 6, 1 al 10. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y vemos que ya sí son espirituales, o sea, y eso es que sois espirituales no es que andan con mantras y chakras, no, que sois espirituales, que han recibido el sello, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces el hecho que nosotros nos sentemos aquí 1 hora, 2 horas, eso no habla de nuestra salvación. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que del hombre sembrare, eso también segará. ¿Estamos sembrando algo, hermano? ¿Estamos sembrando en el Espíritu algo? Porque de eso se va a segar. Dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Porque todavía está en Egipto. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted está trabajando con el Espíritu, deja que el Espíritu le hable y está trabajando a mano con Dios, ¿qué es lo que va a segar? ¿Cuál va a ser el fruto que usted va a obtener? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. ¿Por qué? Porque mantener el arado recto es difícil, sin voltear la cabeza atrás. Sin mirar que hay muchos de nuestros familiares que se quedaron en Egipto. Pero quien toma y pone la mano en el arado, ¿cierto? Y voltea su cabeza hacia atrás, no es digno de Dios, dice la palabra. Entonces dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Bueno, oremos. Amado Padre Señor, te damos gracias una vez más por este día. Agradecemos, Padre Santo, Señor, este alimento que nos has entregado, Señor. Te pedimos perdón nuevamente, Señor, por nuestras faltas, Señor, de esa semana. Sabemos, amado Padre Señor, que somos débiles en la carne. Te pedimos perdón, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Sabemos, amado Padre Señor, que no nos esforzamos lo suficiente, Señor. Sabemos que nos has dado un regalo impresionante de tu gracia, Señor, sin merecerlo. Nos has sacado de Egipto, Señor. Y a veces, amado Padre Señor, esto lo tomamos a veces muy a la ligera. Sabemos, amado Padre Señor, que has puesto dones en nosotros. Sabemos, amado Padre Señor, que has puesto talento en nosotros, Señor. Y a veces los dejamos o los desperdiciamos, Señor, o tenemos sencillamente pereza espiritual para ponerlos a funcionar en tu obra, Señor. Sabemos que estamos en deuda, Señor, que sabemos que somos deudores y no a la carne, sino a ti, Señor. Agradecemos, amado Padre, Señor, que en tu inmensa misericordia hayas puesto este sello de tu Espíritu sobre nosotros, Señor, en nuestros corazones. Haznos escuchar, amado Padre, Señor, el Espíritu Santo, lo que nos tiene que decir, Señor. Ayúdanos, amado Padre, Señor, a transformar nuestras vidas, a tomar en serio, Señor, este hombre nuevo, este hombre de verdad, Señor, lleno de santificación, en tu santificación, en tu verdad, en tu palabra, Señor. Si todavía hay cadenas de Egipto, Señor, que sean rotas en el nombre de Jesucristo, Señor. Sabemos, amado Padre, Señor, que nos has puesto en este trabajo. Sabemos que nosotros somos tus siervos, Señor, que nosotros trabajamos para ti. Te pedimos perdón, amado Padre, Señor, si a veces no tomamos este trabajo en serio. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces la carne es débil. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces el cansancio es mucho. Pero estamos aquí, amado Padre, invocando tu nombre. Agradecemos nuevamente tu misericordia, Señor. Llévanos nuevamente de tu mano, Señor. Pon ese espíritu, Señor, que se sienta fuerte ese sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que nos mantengas fuertes, Señor, cuando vengan estos dardos del enemigo.
Agradecemos, Padre Santo, lo que nos entregas, agradecemos este día y este mensaje. Todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo los invito a que se unan para la próxima, dentro de 15 días, donde vamos a seguir estudiando la santificación, ¿cierto? La vía al perfeccionamiento. Gracias, hermano.